y bienvenidos al primer encuentro virtual de salud y nutrición que, como sabéis, organizamos conjuntamente la Fundación Caja Rural de Segovia y la Asociación Andrés Laguna para la promoción de las ciencias de la salud. Comenzamos hace ya 2 años con esta iniciativa que pretende conectar y pero estoy escuchando aquí. Tienes que coger el audio. ¿Es alguien de fuera? No. No es alguien de fuera, es alguien de aquí. Perdona, hace un momento que oigo todo fatal. Sí. Con estos encuentros, es que hoy estaba acoplando, que somos unos cuantos aquí, con estos encuentros pretendíamos reunir a los profesionales más importantes de nuestro país para hablar de temas de interés general para la sociedad. Hemos tratado temas como la hipercolesterolemia familiar, como la diabetes, hemos hablado de envejecimiento saludable y no queríamos que terminara este año sin realizar uno de estos encuentros que creo que nos interesa muchísimo a todos, aunque sea a través de la pantalla. Hoy tenemos un tema muy, muy importante, una pandemia, como decía nuestro compañero y amigo Javier, una pandemia dentro de otra pandemia, que es la obesidad infantil. También vamos a hablar de dieta mediterránea, pero está con nosotros, están aquí 2 compañeros y amigos, además de la Asociación Andrés Laguna. Por un lado, Cristina Vallés y por otro lado, Javier Tejedor, su presidente. Así que doy paso a Cristina y ella misma pues, va a ser quien introduzca toda la jornada, quien nos cuente quiénes nos acompañan hoy, que contamos con además un colega nuestro, el director de la Fundación Científica Caja Rural de Soria, que es una auténtica eminencia de la dieta mediterránea. Así que damos paso a Cristina Vallés. Cristina Vallés, en lo que llega por aquí, es profesora de la Facultad de Educación de Segovia, de la Universidad de Valladolid, y va a ser la moderadora de este encuentro, que va a tener 2 partes, la primera a cargo de Javier Tejedor y la segunda a cargo de Juan Manuel Ruiz. Así que, Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos los asistentes, especialmente también un agradecimiento pues, a la Fundación Caja Rural por organizar este encuentro junto con la Asociación Andrés Laguna y, por supuesto, a los ponentes, tanto a Juan Manuel Ruiz, que nos acompaña hoy, como a Javier Tejedor Martín, presidente de la Asociación Andrés Laguna. Presento en primer lugar a Javier Tejedor, que empezará presentando los valores de la dieta. La otra pandemia en nuestros tiempos, obesidad infantil, como decía Beatriz, algo tan importante también en estos tiempos de la pandemia COVID. Y a continuación, pues a don Juan Manuel Ruiz Viso, que participará hablando de los valores de la dieta mediterránea en Castilla y León. Ya el nombre de la reunión de hoy, del seminario de hoy, es cómo recuperar nuestra dieta mediterránea. El hecho de hablar de recuperación pues quiere decir que hay grandes valores y que en parte se está perdiendo, por tanto es importante, ¿no? Pues el reflexionar, el conocer aspectos de esta dieta, que no solo es la alimentación, sino otras muchas cosas que seguro que hoy van saliendo a lo largo de la tarde. Paso a presentar entonces a Javier Tejedor Martín. Él es doctor en veterinaria, veterinario en la Junta de Castilla y León y profesor de alimentación en la Universidad Internacional de La Rioja, también colaborador en un máster en la Universidad de Valladolid. Es miembro de la Academia de las Ciencias Veterinarias de Castilla y León, como he comentado, presidente de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de Ciencias de la Salud y también de la Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León. Pertenece a equipos de investigación sobre alimentación y como pues parte de este trabajo se deriva en publicaciones de esta temática. Nos acompañará en la primera parte comentando, como ya he dicho, la otra pandemia de nuestros tiempos, fundamentalmente hablando de obesidad infantil. En cuanto a nuestro otro participante de hoy, Juan Manuel Ruiz, es director de la Fundación Científica de Caja Rural de Soria y representante español de las comunidades de la dieta mediterránea de la UNESCO. Él es doctor, es médico anatomopatólogo y se ha especializado en nutrición. Nos contaba que su interés surgió precisamente por las altas tasas de cáncer gástrico que detectaban en Soria.
Es especialista, por tanto, en nutrición, ha sido director provincial del INSALUD en esta misma ciudad, autor de más de 30 libros en diferentes temáticas relacionadas con lo que hoy nos va a contar, entre otras cuestiones pues, sobre cáncer, sobre educación para la salud, etcétera, y más de 200 publicaciones científicas en revistas de ámbito nacional e internacional. Yo creo que las presentaciones ya nos hacen ver que la tarde va a ser interesante y por no restarles tiempo, pues damos paso, si os parece a todos, al doctor Javier Tejedor Martín con su primera intervención. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias a la Fundación Caja Rural, por la Asociación Andrés Laguna, por organizar estos temas. Vamos a comenzar, a ver si logro compartir la pantalla. Bien. Bien, vamos a hablar de obesidad infantil, que es una de las consecuencias de no seguir correctamente o de olvidarnos de nuestra dieta mediterránea. La obesidad es una enfermedad, no es simplemente un trastorno o un conjunto de signos, sino que es una enfermedad, lo clasifica ya la OMS de esta manera. Es una enfermedad crónica multifactorial que consiste en una alteración del el equilibrio energético con un consumo excesivo de energía en la dieta que provoca un acúmulo de grasa en el organismo. Es una enfermedad que está en aumento en todos los países. Comenzó en los países desarrollados, pero ahora se ha aumentado muchísimo también en los países en vías de desarrollo. Fíjense, en España en el 84 teníamos un 4,9% de obesidad infantil. En el año 2006 ya teníamos un 15,8%. Más de 3 veces se multiplicó en ese escaso periodo de tiempo. Las causas muchas veces dicen que son genéticas, pero son fundamentalmente ambientales. Pueden ser de las dos, pero vemos que la obesidad mórbida, la que está causada por enfermedad o por genética, por tipo metabólico, solo ocupa el 5% de los afectados. El resto, obesidad nutricional, es como la llamamos, es por un exceso de energía en la dieta, afecta al 95% de los niños con obesidad. Está favorecida, lógicamente, por este desequilibrio nutricional, acompañado de otros factores, fundamentalmente por el sedentarismo y en los adultos también por la edad. A medida que avanzamos en edad, pues se nos acumula más la grasa. Vemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo califica como pandemia, una pandemia de tipo no infeccioso. ¿Y por qué? Pues ahí vamos a poner algunos datos. Por ejemplo, causa muerte de 2,8 millones de personas en el mundo. ¿Y esto es mucho? ¿Esto es poco? Vamos a compararlo, por ejemplo, con las que ha causado el COVID. A fecha de hoy, esta semana, hemos llegado a los 2,6 millones de fallecidos en todo el mundo por COVID. Vemos que son cifras comparables, incluso algo superiores las de la pandemia de obesidad. Por lo tanto, sí que se justifica esta acepción de pandemia. Además, un dato muy importante, disminuye la esperanza de vida de los afectados entre 5 y 20 años, que no es poco, ¿no? Y, como hemos visto en el caso de España, en general en el mundo, también se ha triplicado su prevalencia entre 1975 y 2016. Un dato que nos da la OMS. El 81% de los adolescentes no alcanzan los 60 minutos de ejercicio físico diario que se recomienda como mínimo. O sea que tenemos un problema de ingesta y también tenemos un problema de sedentarismo y que está afectando últimamente de manera especial también a los países en desarrollo. En ellos se está acumulando
problemas previos que tenían de subnutrición, de enfermedades infecciosas, con este nuevo problema que les ha llegado. Es lo que se denomina la doble carga de morbilidad en estos países. ¿Qué consecuencias tiene, por tanto, para nuestros niños? Pues una consecuencia importante es el daño psicológico que produce, ¿no? Son niños que no se mueven como los demás, que no pueden seguir a compañeros suyos en el juego, que muchas veces se ven apartados, que a veces pues también tienen alteraciones musculoesqueléticas. El exceso de peso hace que sus articulaciones estén sobrecargadas y también pues, les produce dolores o les puede producir pues, esa falta de movilidad. Lo que hay que tener también muy en cuenta es que tienen un 80% de posibilidades un niño obeso de ser un adulto obeso, con todo lo que eso significa, de precocidad en ciertas enfermedades, como por ejemplo diabetes de tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensión, gota, cánceres. La obesidad es un factor de riesgo importantísimo para algunos tipos de cáncer, fundamentalmente de mama, de colon, o de otros tipos de cánceres digestivos, esófago, estómago, incluso riñón. ¿Y cómo medimos la obesidad? Pues muy fácil, pesando y midiendo mediante el índice de masa corporal, que es la relación de peso al cuadrado de la talla en función de la edad. En los adultos tenemos un número fijo, pero en los niños pues depende de su curva de crecimiento, que para estandarizar tomamos las curvas de la OMS. Precisamente la OMS, la Oficina para Europa, ha tenido una iniciativa de homogeneizar los estudios de prevalencia y de factores de riesgo mediante la iniciativa COSI, ¿no? Que lo que pretende es que estos estudios se realicen con la misma metodología en toda Europa para que sus resultados sean comparables. Según estos estudios, que en España se denomina el estudio Aladino, que está coordinado por el Ministerio de Sanidad, por la Agencia Española de Nutrición y Seguridad Alimentaria, se realiza sobre niños de 6 a 9 años y tuvimos sus primeros resultados en el año 2011, donde vemos que se observó un índice de obesidad del 18,3, pues mucho mayor de lo que habíamos hablado ahora mismo en el 2006, o sea que seguíamos en crecimiento en 2011. En 2013 se estabilizaron los datos. En el 2015 se observa un ligero descenso, 18,1 de obesidad, y en el año 2019, es el último dato que tenemos, pues ha reducido otro poquito, el 17,3% de niños con obesidad, con un conjunto de niños con exceso de pesos, de obesidad más sobrepeso, del 40% de los niños. Son cifras muy, muy altas, muy preocupantes, que lo único que nos dicen es que estamos en la parte alta de la curva, estamos estabilizados unos años, pero tenemos que trabajar más a ver si conseguimos descenderla. Esta es la gráfica donde vemos este ligero descenso desde los años 2011 al 2019 y estos son los datos en función del exceso. Vemos que pues tenemos aquí un 39, un 41% de exceso de peso en los niños, que es bastante alto, y la obesidad con un 15% de las niñas y casi un 20% en los niños. Son, como digo, cifras bastante elevadas. Y en función de la edad vemos que el problema pues, aumenta. A mayor edad, mayor problema vemos en los niños. En las niñas se estabiliza un poquito al final. ¿Y cómo estamos en relación con otros países? Pues vemos que, por ejemplo, esto empezó en países más avanzados, Estados Unidos, Inglaterra y tal. Ya hemos alcanzado en obesidad infantil a países como el Reino Unido, hemos alcanzado a Estados Unidos en obesidad infantil, en obesidad adulta no, pero ya llegará porque los niños van creciendo, con lo cual estamos bastante mal en las primeras posiciones a nivel mundial. A nivel europeo, pues vemos esta gráfica de los últimos datos de la iniciativa COSI del año 18, donde vemos que en niños estamos en la segunda posición. Primero estaría Chipre,
y segundos pues Grecia, Italia y España. En las chicas estamos los segundos, 41 sobre 43. O sea que es una muy dudosa posición de cabeza en este problema poco honrosa, ¿no? ¿Y por qué? Una de las razones por qué puede ser, pues aquí tenemos unos datos de este mismo año, del año 21, donde relacionan los factores alimentarios. Aquí tenemos 3 factores, por ejemplo, el consumo de frutas. El consumo de fruta vemos que cada día que consuman fruta todos los días en España solo tenemos el 28,9% de los niños, lo que menos de todos los países del ámbito mediterráneo, y nos superan también muchos nórdicos. En cuanto al consumo de verduras, tanto cocinadas como frescas en ensalada, pues que consuman todos los días este tipo de alimentos solo el 9,1% de los niños. Aquí sí que estamos en última posición de todos los países de la zona europea de la OMS. Con lo cual, pues más o menos explica estos datos. En una cosa sí que estamos bien, ese es en el consumo de bebidas refrescantes, ¿no? El consumo de refrescos durante las comidas, pues que somos los segundos por la cola, aquí estaríamos bastante bien después de Irlanda. Y eso sí que lo tenemos bastante bien asumido. Cuando preguntamos a la gente ¿qué entienden por comida basura? Pues nos cuentan que son comida que son poco saludable. Esto es un trabajo que hicimos en nuestro grupo de investigación publicado en el 2019. Y cuando les preguntamos qué alimentos se incluyen en este tipo de comida basura, pues curiosamente los refrescos están en primera posición. Delante de los perritos calientes, las hamburguesas, de las patatas fritas o de la pizza. O sea que el tema de consumir bebidas refrescantes, eso sí que lo tenemos bastante asumido y eso sí que es una cosa que hacemos bien. No así las otras que hemos comentado. ¿Cuándo hay que empezar a enseñar a los niños a comer? Pues desde el mismo nacimiento. Miren cómo la lactancia materna influye en la obesidad. Los niños que tienen obesidad han recibido un 78,5% la lactancia materna. Sin embargo, los que tienen peso normal, más del 80, 82%, con lo cual esta diferencia, que es una diferencia estadísticamente significativa, sí que nos indica que la ausencia de lactancia materna favorece que el niño pueda tener obesidad un poquito más adelante. Y en cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea, la medimos con este índice, el índice KidMed, que es un test que en este caso realizan los padres sobre los hábitos de alimentación y de dieta de los niños, si toman verduras, si toman legumbres, si toman chucherías, si beben agua u otras bebidas en la comida. Bien, pues vemos que aquí lo que predomina es el amarillo. Necesita mejorar. Más del 75% de los niños, imagino que en los adultos pasa casi lo mismo. Pero vemos incluso que tenemos más de alrededor de un 10% con una dieta de muy baja calidad. Y además esto aquí se para en 9 años, pero si seguimos hasta edades adolescentes, en otros estudios está muy claro, esta dieta de muy baja calidad va aumentando de forma progresiva con la edad. Por lo tanto, vemos que estamos abandonando claramente en esta dieta mediterránea. Solo un 13, un 14% de la población lo lleva de forma correcta. ¿Y esto cómo influye en la obesidad? Pues está claro que los niños obesos llevan mucho menos esta dieta mediterránea, con 2 puntos de diferencia, que los que no tienen obesidad, de 9 a 11, de 9,4 a 11%, que es una diferencia claramente significativa también. Las letras A y B significan diferencias significativas. Bien, en cuanto al
el consumo de fruta y verdura, ya hemos incidido un poquito, y cómo influye en la obesidad, pues lógicamente vemos que los niños que tienen obesidad consumen bastante menos fruta fresca que los niños que tienen peso normal o sobrepeso, y en cuanto a las verduras, pues también tienen un menor consumo de verduras comparado con los niños que tienen peso normal. Esto era algo esperable. Lo que también tenemos que tener en cuenta no es qué se come, sino cuándo se come y cómo se come. Por ejemplo, el desayuno. Cuando a uno le dicen tienes que adelgazar, lo primero que piensa, me tengo que quitar cosas. Y dicen, bueno, pues si me quito el desayuno ya he empezado por algo. Pues no. Si nos quitamos el desayuno, en vez de adelgazar, al contrario. Vemos aquí los que no han desayunado. Vemos que entre los que padecen obesidad, el 3,4%, sin embargo, entre los niños de peso normal, el 2%. Casi el doble de niños con obesidad no desayunan respecto a los niños que tienen un peso normal, con lo cual hay este y otros muchos estudios nos indican que la falta de desayuno favorece la obesidad, al contrario de lo que pudiera pensarse. Por supuesto, lo que sí que es un beneficio es el ejercicio físico. Sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, que la media de horas semanales de actividades deportivas pues está en una moda de 2 horas a la semana, lo cual es bastante poco. Algo más en los chicos que en las chicas. Se nos quedan aquí en estas 2 horas. Y en cuanto, a ver si pasa ahora. En cuanto al sedentarismo, no solo es esta falta de deporte, sino que es exceso de tiempo sentado en la habitación. Y mucho de ese tiempo lo dedican a jugar con las pantallas. Vemos, por ejemplo, aquí cómo los niños que tienen en su habitación pues ordenador, televisión o consola, pues prevalecen los niños que tienen obesidad, los que tienen este tipo de tecnología en su habitación. Pues el 9% de los niños, estamos hablando de niños de 6 a 9 años, recuerden, por lo tanto, pues que el 27% de los niños obesos tengan televisión o DVD en su habitación, pues da un poco que pensar, ¿no? Pero en cualquiera de las pantallas vemos cómo los niños con obesidad tienen bastante más disponibilidad de este tipo de tecnología que los niños que tienen peso normal. Y en cuanto a dónde comen los niños, vamos a ver cómo en los comedores escolares, que muchas veces están algunas veces con problemas, que están en la prensa, sin embargo, los niños que tienen obesidad, 36,8% van al comedor escolar, frente al 60% que comen en casa. Por lo tanto, el problema lo tenemos en casa, más que en el comedor escolar, ¿no? En el comedor escolar es un sitio donde los menús están estudiados, están más o menos equilibrados, y donde por lo menos se debe de procurar que no sea simplemente un sitio donde se ingieran alimentos, sino también donde se educa para una alimentación saludable. Por lo tanto, en principio parece que es una cosa buena el menú y el comedor escolar. Y viendo estas cifras, pues yo creo que queda acreditado que no es un sitio donde nos tenga que dar problemas de alimentación. Entonces el problema lo tenemos en la familia, y en las familias pues también depende mucho de qué tipo de familias. En función del tipo de ingresos, por ejemplo, vemos como las de menos ingresos, menos por ejemplo de 18.000 euros al año, pues tenemos un 23,2% de los obesos. O sea, y sin embargo, en las que tienen mayores ingresos, un 11,9%. Aproximadamente el doble de probabilidades tiene un niño de ser obeso si nace en una familia pobre que si nace en una familia con ingresos suficientes, ¿no? Y no solo es tema de dinero, también en función de la educación de los padres. Vemos que si los padres tienen estudios primarios,
tenemos el 24% de niños obesos en este tipo de familias. Sin embargo, en padres con niños universitarios, el 12,4% de niños obesos, también el doble. Por lo tanto, vemos que no es solo tema económico, también la concienciación, la educación que tengan los padres para transmitir esta dieta, esta manera de vivir a sus hijos. Este es un cuadro muy importante, muy interesante, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo vemos a nuestros niños? ¿Cómo es la percepción de la familia? Fíjense, niños con sobrepeso. Niños con sobrepeso. No hablamos de niños con peso normal, sino con niños con sobrepeso. El 88,4% de los padres los ven que tienen un peso normal. Y el 11,2% los ven con ligero sobrepeso. Estos de niños con sobrepeso. Niños con obesidad, que ya tienen un problema, que ya tienen una enfermedad, hemos dicho. El 45% de los padres los ven con peso normal y el 50,3% los ven con un ligero sobrepeso nada más. Solo el 4,3% de los padres de niños con obesidad reconocen que tienen un problema a sus hijos. Solo el 4,3% de los padres los ven como realmente son, con niños con obesidad. Por lo tanto, de cada 100 niños con obesidad, solo 4,3 sus padres tomarán medidas para controlar ese problema, lo cual pues da mucho que pensar. Evidentemente, también está muy relacionado la obesidad de los niños con la obesidad de los padres o la relación ponderal con los padres. A mayor obesidad en los padres, en este caso padre y madre, pues también se ve mayor porcentaje de obesidad en los niños. Además, aquí se aprecia una curva de regresión pues casi perfecta, ¿no? Y se ve un poquitín más de afección en el peso de la madre que en el del padre. Bien, visto todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues prevenir, lógicamente, y cuanto más temprano hemos visto que mejor. Tiene que ser incluso desde el nacimiento. Los niños empiezan a tomar conciencia de sus hábitos alimentarios a partir de los 5 o 6 años como muy tarde. Por lo tanto, hay que comenzar muy temprano esta educación alimentaria. ¿Y qué medidas hay que tomar? Pues inculcarles precisamente nuestra dieta mediterránea. ¿Cómo? ¿Qué productos? Pues, por supuesto, limitación de alimentos masocalóricos como grasas, dulces, helados, bollería. Tampoco es necesario que coman todos los días un bocadillo de embutidos. Y aumentar el consumo de verduras, legumbres y platos de cuchara, que nos estamos acostumbrando a casi retirando, ¿no? Y el segundo punto es el estilo de vida. Más ejercicio, menos pantallas, menos móvil, menos tablet, menos televisión, etc. Importante también es el seguimiento de la curva de crecimiento. Esto, los primeros años sí que lo realizan y todos los padres van al pediatra pues cada mes, luego cada X meses. Y, sin embargo, a medida que los niños van creciendo, pues se va olvidando, ¿no? Pues esto se puede seguir haciendo desde el colegio o desde casa, de tal manera que hagamos un seguimiento del crecimiento de los niños. Esto es muy importante para detectar si tienen el problema o no tienen el problema. La OMS nos insiste en ello, alimentación, deporte, seguimiento, incluso desde el embarazo. Nosotros hemos hablado de la lactancia, pero la OMS incluye desde el inicio del embarazo y desde la primera edad, pues insistir en estos temas. Educación, como vemos, no solo de los niños, también de los padres, y control médico, control del peso. Algunas iniciativas que se están tomando para prevenir pues son el control de la publicidad, la movilidad, preferir bicicleta, ir andando al colegio, etcétera. El tema de dónde viven es muy interesante, niños de ciudad, niños de pueblo.
si en la ciudad tenemos parques o sitios donde poder ir que los niños puedan ir a jugar o se tienen que quedar en casa. Aquí es muy interesante todo este tema del urbanismo. Por supuesto, la educación, ya hemos hablado, educación nutricional, educación física y el ambiente, lo que se denomina ambiente obesogénico. El tener a disposición alimentos muy baratos que sean muy calóricos, por ejemplo, pues hay que controlarlo eso. ¿Qué pasa cuando ya el niño tiene pues esa obesidad, ya tiene ese problema? Pues hay que ponerle un tratamiento. Hemos hablado que es una enfermedad, por lo tanto hay que tratarlo, ¿no? Lo que no hay que hacer es dar fármacos sin supervisión médica. Eso de que he visto en internet o que estas pastillas son naturales y por lo tanto no hacen nada, no pueden ser malas, eso nunca hay que hacerlo con un niño. Siempre es con la vigilancia del médico. El tratamiento fundamental evidentemente va a ser nutricional, reducir las calorías en la dieta, pero esta dieta la tiene que poner siempre un especialista, un pediatra, porque el niño está en crecimiento. No se puede poner una dieta cualquiera que afecte a este crecimiento del niño y lo ponga en peligro. Esta dieta pues, consiste, como digo, en reducir alimentos muy calóricos como grasos, dulces, aumentar las frutas, verduras, cereales, legumbres, leche desnatada, etcétera. Y también el tipo de cocinado, pues freír, plancha sobre fritos, por ejemplo. Y aparte del tema alimentario, el tema del estilo de vida, que ambos concluyen en lo que es la dieta, ¿no? No solo es los alimentos, sino lo que está alrededor. En este caso, pues aumentar las actividades rutinarias que impliquen movilidad, pues ir andando a los sitios, subir escaleras en vez de en el ascensor, etcétera. Más ejercicio físico, menos tele, menos ordenador. Y en los niños que tienen obesidad hay que planificar una serie de ejercicios para que aumenten de forma escalonada para conseguir que puedan hacer estos ejercicios físicos poco a poco, ¿no? Por supuesto, en esto la implicación de la familia es muy importante y hemos visto que es un problema de los niños, pero fundamentalmente es un problema de los padres, ¿no? Que son los que tienen que estar implicados al 100% en evitar este problema para sus hijos. Bien, pues yo creo que con esto he dado una visión un poquito general, tampoco me he querido profundizar mucho. No quiero retirar también mucho tiempo al doctor Ruiz Liso, por lo tanto quedo a su disposición para posteriores preguntas durante el coloquio. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias, Javier. Damos paso entonces al siguiente ponente, Juan Manuel Ruiz Liso, los valores de la dieta mediterránea en Castilla y León. Cuando quiera empezar. Estoy. Gracias. Juan Manuel, ¿nos oyes? Sí, yo oírte sí que te oigo. Y ahora Juan Manuel. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Adelante. Adelante. Ahí. Actívate, Juan Manuel. Adelante. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sin problema. Vale. Sí, Juanma. Vale. Un momento que vamos a la anterior. Vamos a la anterior. No sé por qué se ha puesto esto aquí, así. Pero bueno. Bien. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias a la asociación Andrés Laguna, con la que he tenido mucha relación a través pues, de Javier Tejedor y de Pepe Velázquez desde hace muchísimos años. Y entonces estoy muy contento de estar en el entorno de Segovia. Hoy, a lo largo de más de, pues desde el año 2010, que represento a las comunidades emblemáticas de la dieta mediterránea de la UNESCO, pues la verdad es que pienso que, igual que en Soria
igual que en Soria hemos conseguido pues, tener una calidad, digamos, nutricional, sobre todo en los escolares, muy buena, gracias al profesorado, gracias a los profesores de los centros escolares. Se quedó el profesor Ramón Estruch, que es uno de los máximos exponentes del programa Predimed, se quedó sorprendido porque yo se lo había comentado muchas veces. Cuando él lo vio, fuimos a varios colegios y dijo, efectivamente, la obesidad infantil a la que ha hecho referencia Javier y el sobrepeso, en Soria no digo que sea una anécdota, pero es rarísimo ver niños obesos y niños con sobrepeso, pero aquí, como digo, la educación que reciben en sus centros es muy importante. Bien, tenemos aquí las 7 comunidades emblemáticas que éramos de la dieta mediterránea. Éramos Tavira en Portugal, Soria en Castilla y León, vamos, en España, era en Croacia, Grecia, Italia, en Chipre y en Marruecos, Chefchaouen. Bien, estos somos las comunidades emblemáticas que ahora se nos ha asociado Burdeos y nos quieren entrar en una serie de comunidades emblemáticas que cumplen una serie de condiciones impuestos por la UNESCO y que probablemente también incluso en el Cono Sur y en Sudáfrica. Bien, estas son una imagen de cada una de estas comunidades emblemáticas, que no todas, como Soria o como Chefchaouen, están en el mar, sino que, o Chipre, ¿no?, que están en tierra. Y ahora diré por qué hago esta salvedad. Bien, creo que a nadie se le escapa saber dónde estamos. Estamos en un lugar, todo Castilla y León, que no tiene nada que ver con el mar Mediterráneo. ¿Y por qué insisto en esto? Estamos aquí, Segovia y Soria, en una zona de la meseta castellana, y esto es lo que llevaba un ratito incidiendo para que ustedes lo vieran. Es que Mediterráneo no quiere decir que estemos al lado del Mare Nostrum, al lado del mar Mediterráneo. Ya, fíjense, en el año 1611, en el diccionario español de Sebastián de Covarrubias, decía que Mediterráneo es lo que está en medio de la tierra, apartado del mar. Y aquí se dijo mar Mediterráneo, aunque dista del mar Océano y atraviesa por medio de la tierra, dividiendo la África de la Europa. Eso, Mediterráneo. Y dieta viene de diaita, del griego, de régimen de dieta, es decir, de régimen de vida. Es decir, que la dieta mediterránea lo que es el estilo de vida mediterráneo, el estilo de vida de esa zona que está entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Y algo que podemos decir es que somos más mediterráneos desde el punto de vista etimológico que Valencia, que puede ser Huelva, etcétera, y que tenemos una serie de productos de la dieta mediterránea, de lo que se conoce como dieta mediterránea en cuanto a alimentación, porque vemos que, ya lo ha dicho Javier y lo saben todos ustedes, que no solamente es alimentación, pues mucha mejor alimentación que la que pueden tener en Valencia, donde ya se creen que, y perdone que con esto no hago ninguna crítica, que con la paella y la naranja pues ya está todo arreglado. No, ahora lo vamos a ver a continuación, que nuestra dieta mediterránea, lo que se conoce como alimentación mediterránea, es bastante diferente y bastante más saludable. Y esto, ¿por qué hago y traigo aquí este poliedro que es el que configura la dieta mediterránea? Porque la dieta mediterránea, tal y como hemos quedado de acuerdo, no solo es alimentación. La alimentación es muy importante y es una de las caras del poliedro. Pero es que no podemos olvidar el deporte, no podemos olvidar esa educación a la que hacíamos referencia, la cultura, el medio ambiente, ese poder respirar. Es negativo que no podamos tener en Segovia y en Soria industrias, pero hay que reconocer
que ese medio ambiente, que ese aire tan saludable. Yo decía, cuando subía a trabajar al hospital, que salía de casa a las 8:10 y llegaba a las 8. ¿Por qué? Porque eran 10 minutos que ese medio ambiente le daba de suplemento, le daba de IVA, o como queramos decir, a mi vida. Y luego la sostenibilidad, el medio ambiente, lo que tenemos aquí no lo tienen en ningún sitio. La cultura, la investigación, es decir, es un poliedro muy complejo que ya deberíamos de tenerlo o deberíamos de consignarlo incluso desde que antes de que los romanos fueran a Segovia a hacer el acueducto. Bien, ¿qué determinantes de la salud son los más importantes para conseguir ese estado de salud integral? Lo primero, el estilo de vida. El estilo de vida que llevemos va a condicionar que tengamos una salud integral en un 43%, dependiendo de ese estilo de vida. Pero es que el medio ambiente al que se le está dando ahora, afortunadamente, más importancia, es también un 19%. La genética, muy importante. Lo estamos viendo cada día más. La biología humana en un 27% nos va a proporcionar un tipo de salud en una línea o en otra. Ahora nosotros estamos haciendo un estudio precisamente en Soria sobre COVID-19 y los grupos sanguíneos. Yo lo terminaré ahí de tiempo hasta final de mes de marzo y para ver qué correlación hay también a la hora de adquirir el COVID-19, pero como no es tema de este rato que estoy con ustedes, pues lo dejaremos para otra ocasión. Y el sistema sanitario. Se ha criticado mucho durante este tiempo al sistema sanitario y yo lo que creo que se han equivocado al decir sistema sanitario, porque lo que deberíamos de haber criticado es la salud pública que hemos tenido hasta ahora. Y que no se me moleste nadie, pero la salud pública ha estado relegada al último lugar. Hemos visto incluso que cuando se cogía una plaza de MIR, las plazas de residentes de salud pública se dejaban ya pues a la altura pues eso, las últimas, las que no quería nadie. Y eso no es así. La salud pública ha estado digamos, con un nivel de 1 y 2, mientras que el sistema sanitario ha tenido una calificación de sobresaliente. Todo esto va a condicionar nuestra vida. Y ahora sí que alguno de ustedes se va a despertar un poco de este rato cuando vea, esta es la portada de un libro, ¿te acuerdas, Pepe, que hice en el año 99, donde venía a demostrar que no es necesario, como he dicho antes, vivir en la costa mediterránea para adquirir un tipo de alimentación saludable, tal y como hemos visto? Y un poco para darle a la portada un caché, un poquito en la visión, pues puse a Soria en Mallorca. Creo que a Segovia en su día no la puse mal, porque tampoco se vive mal por esa zona, lo que equivale a Gerona. Esto sería la traducción de lo que quiero demostrar y de lo que quiero hacer, porque es una realidad, que es que no es necesario, para tener un estilo de vida y una alimentación de la dieta mediterránea, no es necesario vivir en la costa mediterránea. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la dieta mediterránea desde hace tantos años? Nosotros desde hace ya 30 años, pero que un poco para que los niños, en plan simpático, lo veremos a lo largo de... Veo aquí a dos celtíberos, vemos aquí a dos celtíberos sorianos de Numancia que están luchando contra los romanos y vemos que están luchando con elementos de la dieta, con elementos zanahoria, manzana, todos estos productos como digo, lo he puesto aquí 2 o 3 por señalar, pero es lo que tenemos que hacer, luchar precisamente contra estas fuerzas del mal, con perdón, que son estos soldados romanos que quieren invadirnos en nuestra alimentación y sobre todo en nuestros hijos. Bien, todos ustedes saben y todos recuerdan que la dieta mediterránea que Ángel y Margaret Case hicieron hace ya muchísimos años constaba de aceite de oliva, el pan como alimento básico, esos panes que tienen en Segovia,
tan extraordinarios. El vino tinto en las comidas, estamos hablando del vino de la Ribera del Duero, la fruta como postre y, sin olvidar, los frutos secos sin sal. Aquí sí que es importante recordar la importancia para nuestros escolares, para la gente joven y también para los no tan jóvenes, el consumir frutos secos. El café, que ha sido, pues digamos, menospreciado, incluso algunas veces yo diría que insultado desde el punto de vista gastronómico, es un elemento que nos permite tener comunicación, que nos permite tener relaciones humanas y que es importante también consignarlo. No podemos olvidar 3 elementos que luego ahora veremos por qué, y lo importante es que son el ajo, la cebolla y el tomate. Y a los que añadimos verduras, hortalizas, legumbres. ¿Qué legumbres tan exquisitas? Los judiones de la granja o esas lentejas, todo eso que tenéis ahí en Segovia. Esto es importantísimo, pero de nada serviría todo esto si no añadimos los paseos. Esos paseos tan importantes, esos paseos después de comer o a media mañana, el que se lo pueda permitir y no esté trabajando. Los bailes clásicos, quizá alguien se sonría, claro, no vas a poner a una persona de 70 años a bailar los antiguos twist o estos bailes modernos. Esos bailes clásicos son muy importantes para mantener muchas cosas, entre otros la memoria, las relaciones con otras personas de nuestra edad, las tertulias. ¿Qué sería de nosotros si lo hemos visto ahora con la pandemia, sin la comunicación a través de esas tertulias en torno a una mesa, por ejemplo, en una mesa que estamos jugando al tute, al mus, o que estamos hablando después de comer alrededor de un café? Y algo que también, luego lo vamos a comentar también, esa siesta moderada es muy importante en la dieta mediterránea. Es muy importante porque después de comer esos 10 minutos que tenemos y que nos podemos echar una cabezadita, hace que se interrumpan las conexiones neuronales de una forma lo suficientemente importante como para mejorar por la tarde nuestras relaciones y nuestra salud. Yo les pongo aquí lo que nosotros, pero es muy parecido a lo que tienen en Segovia, los productos de la Soria mediterránea. No podemos olvidar, igual que en Segovia, la micología. No podemos olvidar la trufa negra, la caza, porque es la carne de caza es la carne más saludable que tenemos. El jamón serrano, no es necesario tener jamón de jabugo ni jamón de guijuelo. Tenemos un jamón serrano, es decir, no hay que gastarse, sino que el jamón serrano también es dieta mediterránea. Hemos dicho el vino de la Ribera del Duero y el vino el de Rueda, por ejemplo. Esas verduras, legumbres y hortalizas que hemos dicho que tienen ustedes y que nosotros también tenemos, como el cardo rojo de Ágreda, el cardo blanco de Burgo de Berlanga. Un elemento que nosotros hace años, ahora como 20 años, demostramos que era un inhibidor de los efectos carcinogénicos cuando se consumían en las comidas, la borraja, por el ácido gamma-linoleico, las acelgas, las judías, los garbanzos, son elementos que no deberían de faltar 3 y 4 veces en nuestras mesas todas las semanas. El pescado, tenemos un pescado, las truchas, un pescado blanco en nuestros ríos extraordinario, pero es que tenemos también marisco, tenemos en Segovia, en los ríos de Segovia y en los de Soria, tenemos los cangrejos de río, que son el único marisco que no, digamos, entre comillas, entiéndanme, lleva a la hipertensión. ¿Por qué? Porque es un cangrejo sin sal, es un cangrejo de aguas dulces, por llamarles, y esto es también muy importante. ¿Y qué decir de los lácteos? ¿Qué decir de esos cereales, ese pan que tienen y que es afamado en toda España y en todo el mundo, el pan de Segovia? Pero es que tenemos también un elemento que son las pastas y las migas. Las migas, tanto las que se hacen con micología como las que se hacen con uvas. Aves, todas las aves. El magro de cerdo, fíjense que no estoy diciendo la grasa del cerdo, estoy diciendo el magro de cerdo
como un elemento muy importante de la dieta mediterránea. La fruta, por ejemplo, nosotros tenemos unas manzanas extraordinarias en Soria, los frutos del bosque, la cunicultura y algo que no solamente voy a hablar de Soria, sino que vamos a hablar de todo Castilla y León. La pérdida es decir, el aumento de grados que vamos teniendo en nuestra tierra está permitiendo que se estén cultivando hectáreas de olivos que nos va a permitir en 3 o 4 años tener lo único que digamos que nos falta en Castilla y León, digamos como explotación, que es el aceite virgen de oliva. Creo que es algo que vamos a ir viendo. Todo lo que se está deteriorando el medio ambiente es lo único positivo que vamos a tener en Castilla y León, que nos va a permitir poder cultivar estos olivos y nos va a permitir tener en Castilla y León aceite de oliva virgen extra, el AOVE. Y aquí sí que tengo que hacer un homenaje a quien en el año a principios del siglo XVI fue el introductor de la dieta mediterránea en España, y así se está reconociendo cada día más. Es un berlangués, un pueblo de la provincia de Soria. Este hombre dominico, este hombre llevó el tomate y la patata a España, la trajo. Lo que pasa es que hasta que los franceses no empezaron, se creían que era una planta ornamental, y hasta que los franceses no vieron que con eso alimentaban a sus ciudadanos, no empezó a materializarse el tomate y la patata, y también el perejil. Lo trajo este dominico que descubrió las Islas Galápagos, que hizo el primer diseño del Canal de Panamá, que fue la persona que más hizo para crear la nueva agricultura, la agricultura moderna, y que fue el mayor defensor de los indios y de las indias cuando estuvo de obispo allí en Panamá. Es un hombre excepcional, es un hombre que, ya digo, parece mentira que en los pocos años que se vivía entonces y con todo lo que costaba los viajes, sin embargo, le dio tiempo para hacer todo esto que les digo. Y además, otra cosa, llevó el plátano canario, lo llevó a la República Dominicana y a Panamá, que desde entonces se llama el plátano dominicano, porque allí, por el tipo de tierra o por circunstancias medioambientales y de la tierra, es más pequeño y más dulce. Pero todo esto lo hizo un hombre al que los dominicos no lo han tenido en sus oraciones, porque era un hombre bastante crítico con la sociedad de entonces. Era el superior de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era su segundo. Este hombre, Fray Tomás de Berlanga, se dedicaba a hacer, y Bartolomé de las Casas se dedicaba a escribir, con lo cual quien ha pasado mucho más a la historia ha sido Fray Bartolomé de las Casas, perdón, el que no ha pasado a la historia ha sido con la misma intensidad, ha sido Fray Tomás de Berlanga. Yo le dije en su día, y así lo hemos puesto, que es el patrón laico de la dieta mediterránea, porque santo desde luego no lo hicieron, aunque tenía más santidad que ninguna otra de las personas de su tiempo, y sino que se lo pregunten también a Carlos V, un hombre que defendió de tal forma a las indias, a los indios, de las bestialidades que hacían los colonos españoles, que ya digo que merecería la santidad, pero por lo menos hoy en día se hubiera sido ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Igualdad, ministro de Economía, ministro de Agricultura, porque parece mentira que de un pueblo pequeño como Berlanga de Duero saliera este hombre e hiciera tanto en la América Central. Este es el olivo mediterráneo, de acuerdo con la UNESCO, los olivos que tenemos, que cada vez van a ir subiendo más hacia arriba. Vamos a poder, dentro de poco va a ir subiendo esta línea amarilla, por esto que digo, por el cambio climático. Vemos que
va a ser un factor determinante este cambio climático para que podamos tener en Castilla y León olivos muy pronto. Bien, y ahora creo que estarán ustedes conmigo si definimos qué es la farmacia. La farmacia es la ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades o para conservar la salud. Yo digo que el hortelano, el que se dedica a hacer lo que llamamos medicalimentos, es decir, todos estos productos que hemos puesto de la dieta mediterránea, es un farmacéutico del medio ambiente. Y creo que es algo que deberíamos de considerar. Dijo Hipócrates que sea tu alimento el mejor medicamento, y yo digo que sea el hortelano el mejor farmacéutico. Y ahora yo me gustaría que tomaran un bolígrafo, o si se fían de mí, si la edad media, la vida media de las personas en Castilla y León es como mínimo de 78 años, eso quiere decir que vivimos o se vive una media de 28.490 días. Si el peso diario de alimentos aproximadamente que consumimos es de más o menos 2,4 kilos, vemos que a lo largo de nuestra vida se consumen 68,4 toneladas por persona. Yo por eso les he dicho que cogieran un lápiz, que no me estoy equivocando. Eso es lo que a lo largo de nuestra vida consumimos de alimentos. Y creo que es una cifra como para pensarla. Esta mañana me preguntaba, y ayer también, a algunos de sus colaboradores, de los medios de comunicación de Segovia, decían de la pirámide de la dieta mediterránea, y yo les he dicho y les dije que yo es que no estoy de acuerdo con la pirámide de la dieta mediterránea, y dirán ustedes que ¿por qué? O sea, ya les he dicho antes que dieta mediterránea, la mejor dieta mediterránea es la nuestra, y que la pirámide no es lo adecuado. ¿Por qué? ¿Qué es una pirámide? La pirámide es un lugar donde se enterraba a los muertos. ¿Y qué es un templo? Que es lo que les estoy enseñando ahora. El templo de la salud integral es un lugar de diálogo, de cultura, de formación, como hacían los antiguos griegos. ¿Y esto por qué? Porque he construido un templo de la salud integral basado en la dieta mediterránea, en donde el dios Pantocrátor, como pueden ver, es el aceite de oliva virgen, todo ello con el sol. El sol no lo podemos olvidar para nada. El sol está ahí arriba, pero el aceite de oliva virgen es el dios Pantocrátor. Sin olvidar algo que en la dieta mediterránea es fundamental, que son las ensaladas variadas y una serie de alimentos como teselas, que son el pollo, el pavo, el vino tinto, el jamón serrano, los huevos, ese marisco y los moluscos, a ser posible que sean poco salados, la pasta, los cereales, el arroz, los vegetales de color, las crucíferas, que a veces nos olvidamos de la importancia, esas sopas castellanas, los aceites vegetales, todos ellos menos el de palma, por supuesto, las patatas, las carnes poco grasas, la micología. La micología es algo que no hemos sabido vender como castellanos y leoneses, el magro de cerdo, las trufas y las hierbas digestivas, el pescado azul y blanco y esa carne de caza, que yo no soy cazador, pero la carne menos grasa de todas es la carne de caza. Tampoco podemos olvidar, y sobre todo para nuestros escolares, los frutos secos sin sal, los lácteos variados, el agua, frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Pero no haríamos nada si este templo de la salud integral basado en la dieta mediterránea no lo apoyáramos en unas columnas importantes que son la solidaridad, la amistad, la comunicación, el optimismo, esos reconocimientos periódicos en salud, relativizar problemas, la generosidad, las tertulias, el diálogo y esa siesta moderada que les hacía antes mención para entrar dentro de este templo. Tenemos unas bases muy amplias, que es el ejercicio físico diario,
caminar, que no es lo mismo que pasear ni hacer deporte. Son distintos procesos de un mismo concepto, pero no es lo mismo caminar. Hay quien puede caminar, pero no puede hacer deporte. Pero es importante ese caminar, el pasear. La sostenibilidad medioambiental. Yo digo que una de las cosas más interesantes que se puede tener los abuelos con los nietos es ir a recoger setas al campo. ¿Por qué? Primero, porque vamos a recoger un producto de la dieta mediterránea saludable, sin grasas. Vamos a caminar, segundo elemento, ese caminar por el campo que nos permite hacer un ejercicio saludable, porque los bosques son medioambientalmente perfectos, y esa comunicación con nuestros mayores, con los abuelos, con los padres. Esos tres elementos van inmersos en la sostenibilidad medioambiental, y sobre todo tenemos que alimentar y educar la cultura del bienestar. Luego, pues debajo pongo como una serie de caminos: masticar bien los alimentos, desayunar a diario, como decía Javier antes, realizar las comidas en compañía. Una de las, me decía un médico soriano que murió a los 96 años, cuando estaría yo empezando la carrera de medicina, y él dirigía una residencia de ancianos, una de las primeras residencias de ancianos de España. Me extrañaba que les diera un poquito de vino en las comidas a los ancianos, y yo le decía: don Jesús, ¿pero qué hace dándoles vino? Dice: primero, porque están juntos, los ponemos juntos, y segundo, para que suelten la lengua y se comuniquen con un poquito de vino, aparte del efecto antioxidante, que en aquellos tiempos creo que no se llamaba así. Evitar precocinados, fritos comerciales y zumos envasados. Y se puede comer todo con moderación, y algunos productos de vez en cuando, y en plato de postre, como decía Grande Cobian. Podemos comer de todo, pero en plato de postre. Este es el templo de la salud integral, que ya luego lo veremos. Pues en este momento está en Portugal, me dijeron que si lo podían utilizar en los colegios, está en Japón, también en la Universidad de Osaka, en fin, que creo que ha tenido su aceptación. Esas 68,5 toneladas que habíamos consumido a lo largo de nuestra vida, ¿cómo son? ¿De salud o de enfermedad? Pues habrá que ver lo que hemos comido para saber si eran saludables o no lo eran. Pero también hay que decir que no podemos decir que hay una dieta antienfermedad. Yo de verdad que me pongo enfermo cuando veo en televisión, cuando veo en algunos anuncios la dieta anticáncer. Yo me echo a temblar. Creo que eso debería de estar juzgado y penado, porque eso es terrible, decir dieta anticáncer. No hay dieta antienfermedad, ni anticáncer, ni anti nada. Y sin una base científica no nos es lícito prohibir, restringir ni indicar el consumo de determinados alimentos. Luego hay que tener en cuenta lo que ha dicho antes Javier: la importancia de esas edades escolares, porque hay grandes dificultades para cambiar los hábitos dietéticos de la población. Donde los podemos cambiar es precisamente en los niños. Por eso tiene gran importancia la educación para la salud en las edades escolares. Ya digo que yo soy un privilegiado, porque los profesores de los centros escolares de Soria son mis mejores colaboradores, y como digo, la mejor prueba es ver cómo es la constitución de los escolares sorianos. No hay prácticamente obesidad y muy poquito sobrepeso. Creo que nos está costando, hay que seguir insistiendo, no lo podemos dejar, pero que merece la pena seguir trabajando en ello. ¿Cuánto tenemos que hacer en acciones? No solamente luchar contra los romanos con frutas, verduras, hortalizas. Hay que hacer muchas cosas. Entre otras, primero, saber que la dieta mediterránea promueve la interacción social. Es que no solamente es lo que hemos dicho, que hay una serie de canciones, de refranes, de máximas, de cuentos y leyendas que las podemos utilizar.
Después, que hay que tener un respeto por la biodiversidad y por el territorio para conservar el desarrollo de las actividades y oficios tradicionales relacionados con la pesca y la agricultura en las comunidades mediterráneas. Esto no lo digo yo, esto está en la página web de la UNESCO en relación con la dieta mediterránea y habla de la importancia que tiene esto en Soria, en España, Coronia en Grecia, Cilento en Italia y Chefchaouen en Marruecos, porque esto lo puso la UNESCO en el año 2010. Hoy somos ya 8 comunidades emblemáticas. Entonces éramos solo 4, luego fuimos 7, ahora somos 7 y probablemente seremos 10 al finalizar el año que viene. Tan importante es esto que, bueno, aquí les enseño el Templo de la Salud Integral en portugués. No es que esto haya habido, esto se expuso en la Feria de la Dieta Mediterránea de Portugal. Se ha expuesto también en Nápoles, en la Feria de la Dieta Mediterránea de Nápoles. Y en Japón nos pidieron autorización, ya saben ustedes cómo son los japoneses, también para esto. De todo lo que están viendo en japonés, lo único que verán en castellano es, porque no lo han sabido traducir, es Soria Salud y FCCR, que es Fundación Científica Caja Rural. Pero lo que hacen, estuvieron, y todos los años les damos, menos este pasado, o sea, menos este febrero, les damos un curso a las alumnas de la Universidad Femenina de Osaka sobre dieta mediterránea. Vienen unas 40 alumnas, vienen de viaje de fin de estudios, pero menudo viaje de fin de estudios, porque lo que vienen no es a disfrutar, digamos, vienen a aprender. Esos son los japoneses. Están con nosotros, están con los escolares, comen con nosotros, disfrutan de alguna forma de la dieta mediterránea. Este colectivo, que ya es el tercer año que ha venido de la Universidad de Osaka, fíjense ustedes el trayecto. Y aquí en esta revista Vesta es donde sale todo esto que les digo de la dieta mediterránea de Soria, que han aplicado ellos en Japón. Para nosotros fue también una satisfacción que la reina Leticia es la presidenta de honor del Congreso Internacional Escolar de las Comunidades Emblemáticas de la Dieta Mediterránea que hicimos en el año 2015. Me decía ella que en su familia, en la Casa Real, la dieta mediterránea, las legumbres, las hortalizas y los productos de la dieta mediterránea estaban presentes todas las semanas y que ella se encargaba de ello. En fin, creo que fue una satisfacción el que nos reconociera este hecho y que viniera precisamente a presidir este Congreso Internacional. ¿Qué acciones tenemos que hacer? Pues miren, yo le recomendaría, y no soy quien, yo no soy ningún pope ni ningún, pero sí que nosotros hemos venido haciendo desde hace muchos años, todos los años, un concurso de relatos breves dedicado a Fray Tomás de Berlanga de la dieta mediterránea, en el que se tienen que escribir relatos cortos sobre temas de la dieta mediterránea en todo su espectro. También algo que me parece muy importante como acciones es las tapas micológicas de la dieta mediterránea, donde tengo que supervisarlas para que no se pongan elementos que no pertenezcan a la dieta mediterránea. Tienen esto de uno de los últimos años, donde viene cada restaurante de aquí de Soria y de la provincia, pues expone una tapa de la dieta mediterránea que se consume a un precio módico y que creo que ha tenido y tiene unos resultados espectaculares. También el reunir periódicamente a los escolares. Aquí, esta es la Plaza Mariano Granados de Soria, sin nadie, sin gente. Y esto es cuando hicimos esta Semana Nacional de la Dieta Mediterránea, cómo los escolares les dimos tenían que traer un producto de la dieta mediterránea y a cambio le dábamos una camiseta de la dieta mediterránea para que con ese producto que entregaban se aumentara el banco de alimentos. La realidad es que les puedo decir que hoy ningún escolar de Soria
desconoce lo que es la dieta mediterránea y sus características. Vean ustedes cómo teníamos, les dábamos también de almorzar productos de la dieta mediterránea, todos con su camiseta y escuchando las cosas que les decíamos y de alguna forma una jornada de convivencia y de solidaridad entre los escolares en esta semana de la dieta mediterránea. Y aquí les enseño algo que lo tienen ustedes en la página web de nuestra fundación, el diccionario de la dieta mediterránea terminológico, enciclopédico y gastronómico, que es el primer diccionario que se hace, es un diccionario gratuito, es decir, que pueden ustedes entrar en la página web www.fundacioncajarural.net, y ahí tienen este diccionario donde doy explicación de todo lo que estoy también hablando esta tarde y donde ustedes me van a perdonar una cosa. Tengo este diccionario, está pintado la página principal, la portada. Le dije a mi nieta Inés, con 7 años, hazme un dibujo de estas características. Y ella me lo hizo. Creo que es lo más bonito que tengo porque es un trabajo de colaboración entre mi nieta y yo. Pero es que también el nieto pequeño me dijo con 5 años, abuelo, ¿y yo qué? Y la verdad es que me hizo gracia y también lo puse en la contraportada. Parece un hombre, un hombre, pues no sé de qué época, con un pájaro detrás, y como las aves forman parte de la dieta mediterránea igual que el sol, pues también lo puso. Repito que este libro se lo pueden ustedes descargar gratuitamente de la página web de la Fundación fundacioncajarural.net, gratuito. Algo que también hemos dicho, acciones. No sé si me estoy excediendo del tiempo, pero creo que es importante. Algo que no hemos sabido valorar es la importancia de las tradiciones. Una de las tradiciones que tenemos en Castilla y León son los refranes. Nosotros hemos apuntado, también va en el libro, a una serie de refranes para que los escolares, igual que las personas mayores los tienen en su ser, pues sean elementos vectores de la dieta mediterránea. Con huerta y verdura alejas la sepultura, vida con fruta y verdura perdura. Un poco de algo y mucho tomate y no habrá quien te mate. Hortalizas y verduras, perdón por la frase, y lo harás sin apreturas. Quien come verduras, su salud procura. Tomates y pimientos, buenos amigos y siempre revueltos. Dijo la cebolla al ajo, acompáñame siempre, majo. Y de un cólico de espinaca no se murió ningún papa. Estos son algunos, y esto también se lo ponemos en los colegios. Refranes incompletos para que nos lo completen, perdón por la redundancia, nos lo completen ellos. Con aceite de oliva el corazón se aviva. Bien debe alimentarse quien no quiere oxidarse. Con huerta y verduras, ya lo hemos visto antes, alejas la sepultura. Fruta y camino diario llegarás a centenario. Un poco de algo y mucho tomate y no habrá quien te mate. Baila y camina, que tu vida no termina. Legumbres, hortalizas y verduras frenan las apreturas. Disfrutas con hartura de frutas. Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Este refrán lo hizo don Jesús Calvo Melendro, que ya digo que murió con 96 años y que para mí es un símbolo de lo que es la educación para la salud y sobre todo con los ancianos. Y otro más que he puesto, de sardinas harto se alejó el infarto. Hemos hecho calendarios anualmente, este es en donde cada día del mes de noviembre pues tenía un producto de la dieta mediterránea. Revistas como esta del Mirón, donde en una cazuela entran de forma cardíaca o de cardiosaludable todos estos productos. Les tengo que decir, pues con gran satisfacción, que todo esto pues a mí me ha reportado algo muy importante, y es que me han dedicado un parque comestible a 2 kilómetros de Soria, pues
creo que es de esas cosas que, bueno, pues a veces a alguien le dedican una calle, una plaza, pero creo que lo más bonito que puede haber es un parque comestible en donde los escolares van y recogen frutas y verduras a este parque gratuitamente, van a merendar, etc. Son elementos como el que les digo que satisfacción todas a lo largo de todos estos años. También hacemos cortos de cine para escolares, para adultos y al mejor guión. Llevamos ya muchos años con ello. En el año 2018 fue este el cartel. También algo que es muy importante y que se lo pueden ustedes descargar de la página web de nuestra fundación es un boletín de salud provincial que se llama Soria Salud. El último lo hemos editado ahora en marzo, dedicado a Fray Tomás de Berlanga, y ya digo que se llama Soria Salud. Llevamos 27 números y el próximo será en relación con los grupos sanguíneos y la COVID. Y para no, en fin, para desentumecerles un poco, a mí esto es algo que me parece importante. Es importante porque creo que es lo mejor que he encontrado para hablar de la ensalada. La ensalada debe limpiarla un estoico, sazonarla un filósofo, avinagrarla un avaro, aceitarla un derrochador, mezclarla un loco y probarla un buen gourmet. Yo creo que define en pocas palabras lo que debemos de hacer con un elemento que no debería de olvidarse en todas las comidas y en todas las cenas. Un buen plato de ensalada que además se puede hacer de muchas formas. Y algo que también me gustaría que no se olvidara es que ahora yo les hago pensar un poquito, ¿no? ¿Ustedes han visto algún plato de cuchara que no sea saludable? Por eso digo que ponga una cuchara en su vida. Es lo mejor que podemos hacer. Pero estamos diciendo, hemos hablado de alimentación, pero para un bienestar se requiere de forma integral, además de la nutrición, de la gastronomía, que ya hemos hablado, caminar, el ejercicio físico, dialogar, generosidad, convivir, compartir, ser optimistas, ver siempre la botella medio llena, el transmitir esa estructura vital de varias generaciones, la sostenibilidad, un medio ambiente saludable y luego siempre recordar ese álbum de tradiciones que nos enseñan en nuestros mayores y que es tan importante. De ahí podemos aprender muchísimo. Algo que yo creo, no lo sé si lo han hecho en Segovia, nosotros aquí en Soria lo hicimos, es una zona a la que se le llamó Calle de la Dieta Mediterránea con el ayuntamiento, que son un total de jardines municipales, 100 jardines municipales, donde por aproximadamente 6 euros mensuales tienes derecho a agua, a asesoría por parte de la gente, y es delicioso ver cómo personas mayores y no tan mayores alquilan anualmente y además sin ningún problema, alquilan estos jardines de la dieta mediterránea, que no son jardines, que son huertas de aproximadamente unos 100 metros cuadrados, y esto es extraordinario. A mí me gustaría que lo vieran y que esto se hiciera en todo Castilla y León dentro de esas acciones para recuperar la dieta mediterránea. La siesta, creo que por la hora que es, voy a obviar el error, pero es muy importante también porque es una forma de relajar, de transmitir una sedación a nuestro organismo. En tiempos pasados, ya saben ustedes, en los años 60 y 70, cuando Dominguín y cuando Ava Gardner venían a España, venían muchos extranjeros para ver una corrida de toros y echarse la siesta. En fin, es un comentario simpático, pero que da una realidad de lo importante que es la siesta también en la dieta mediterránea. Y el paseo caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que esos paseos después de comer o por la mañana, pero al menos de 3/4 de hora o 1 hora, son imprescindibles. Y además es un ejercicio que se puede hacer a cualquier edad
es el único deporte que no reviste ningún riesgo para la salud, menos riesgo incluso que el ajedrez, por el problema coronario que tiene el ajedrez, de la tensión. Y sin embargo el caminar, porque al caminar normalmente no caminas solo, caminas acompañado, y ese diálogo, esa comunicación es fundamental. Nosotros también hemos propuesto a las autoridades provinciales el realizar las rutas de la dieta mediterránea, unas dedicadas a la trufa, otras dedicadas al vino, es decir, en la zona de la Ribera del Duero, otra de Castillos. El hecho es caminar, comer en un lugar donde te dan, porque así está establecido, dieta mediterránea, Numancia, los acebales, el cardo rojo de Agria, es decir, crear estructuras, digamos, para que pueda ir toda la población y que de alguna forma su organismo se beneficie de forma integral, paseando y comiendo dieta mediterránea. ¿Qué decirles aunque hoy he oído en el informativo de esta mediodía algunos problemas, pero la micología, como les he dicho, eso de poder ir con tu nieto explicándole las setas, caminando, hablando y luego comiéndote un buen plato de setas que sean saludables. Yo no entiendo, yo no me como una seta si no me lo dice un experto, pero es otro elemento de la dieta mediterránea que no lo hemos valorado en Castilla y León como se tiene que valorar. ¿Y qué decir de la trufa negra de nuestras tierras? Esto que este año ha bajado de precio, pero ha estado hasta 1.000 euros el kilo, este año ha bajado un poco, que son los perros los que escarban y sacan estas extraordinarias trufas. Es otro elemento que tenemos aquí, que no hay en otros sitios, hay también algo en Teruel, pero en Castilla y León la trufa negra es impresionante y sobre todo de un valor comercial. Y también, ¿qué es lo que hacemos con la trufa? Caminamos, comentamos, dialogamos. Otra de las cuestiones que ya les he dicho antes, las marchas solidarias a mayor, o sea, es caminar, pasear y hacer deporte. A lo largo de nuestro río Duero, pero ustedes allí en Segovia pueden hacerlo de la misma forma, porque luego además hay una serie de personas que van explicando la flora, la fauna de todo esto que estamos viendo alrededor de un río. Les vuelvo a repetir que hasta los japoneses, esta es una revista japonesa donde que ven ustedes aquí soy yo, y cómo potencian y han puesto como lema, ya digo que vienen, el tema de la dieta mediterránea en Japón. Han visto la importancia que tiene todo eso, incluso ya lo han puesto el diccionario, también lo han puesto ellos entre en su página web, ya digo, la Universidad Femenina de Osaka. Hacemos cada año un ciclo de Soria Saludable dedicado a un tema desde hace 27 años. Hacemos la dieta mediterránea, esto se entrega en las farmacias, con ellos hacemos muchas cosas en común. Los programas que ha dicho Javier antes y que no me voy porque creo que lo ha dicho todo bien, muy bien, y sobre todo creo que hay que insistir mucho, el tema de la obesidad infantil, y algo que creo que pasará también en Segovia. Nosotros tenemos el mayor número de centenarios por 100.000 habitantes de España y de nonagenarios. Tenemos 2.024 nonagenarios el 15 de marzo del 21 y 98 centenarios. Desgraciadamente, lo único que baja es la población de nuestra provincia, cada vez menos. Pero estos son esquelas que he sacado. Bueno, ya no he vuelto a sacar más porque no me vean sacando una esquela en una iglesia, pero fíjense, a los 100 años, a los 101 años. Y quería yo señalarles, fíjense cómo la mortalidad por tumores de pulmón, de acuerdo, no, esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho Carlos III. Ven ustedes aquí dos provincias, Soria y Segovia, que es la que tiene menor mortalidad por cáncer de pulmón.
También Soria, por tumores intestinales, tiene la menor mortalidad. Segovia se queda un poco desplazada, pero vamos a ver si entre todos lo conseguimos con estas medidas. El cáncer de mama, sin embargo, nosotros podemos presumir, pero también la alimentación, el consumo excesivo de carnes grasas, todo esto se consigue a base de insistir. Los tumores de vejiga, de orina, vean cómo tenemos las menores tasas, los de próstata, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad en hombres y en mujeres, la mortalidad por diabetes y la mortalidad por infarto agudo de miocardio. Pero todo esto en gran parte se consigue a través de la alimentación y a través de la dieta mediterránea, es decir, caminar, todo lo que hemos hablado de lo que es dieta mediterránea, en alimentación, en forma de vida, en sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Por eso encabezamos la esperanza de vida media en España con 84,82 años según el INE. Creo que merece la pena trabajar en esta línea. También con los restaurantes de Soria nos han hecho cada uno un menú de la dieta mediterránea a un precio razonable, en donde les hemos hecho un librito, digamos, un cuaderno, y en donde pues, se expone lo que contiene cada primer plato, segundo plato, postre, etcétera, y donde lo importante es comer, pero también caminar y convivir. Creo que estas cosas merece la pena el trabajar con los restaurantes. Luego, y en este paseo del Duero, pues hicimos algo muy simpático, y es que la camiseta no llevaba números, sino que llevaba frutas. El 1 era el plátano, el 0 la manzana, y por ejemplo el 109 y la fresa el 9. Es decir, la camiseta que llevaba un plátano, una manzana y una fresa era la camiseta del número 109. Los dorsales eran frutas, no números. También hacemos subidas a Urbión para personas más desarrolladas, pero todo ligado a la dieta mediterránea, porque al terminar esto tienen un menú de dieta mediterránea. Y nuestros niños a través de estos trabajos, de estas funciones con los niños, ven ustedes cómo se preparan para que los elementos de la dieta mediterránea sean fundamentales en su vida. Y como he dicho, gracias a los profesores de enseñanza, los profesores de los centros escolares, que son los que les promocionan para hacer estas cosas. Les he dicho antes lo que nosotros tenemos en este Soria Salud, lo que hacemos de productos de la Soria, de la dieta mediterránea, y donde se explican machaconamente, lo hacemos para que lo tengan. Hacemos menús básicos, menús para gourmets en algunos restaurantes, y siempre con la base de este templo de la salud integral. Voy terminando ya. Señalar que en el año 2019 Castilla y León registró un gasto per cápita en alimentación de 1.569,5 euros. Es decir, consumimos en la alimentación más que la media nacional. Un 23,9% fue en carne, un 14,5% en pescado, pero a mí lo que más me importa es hacer ver que los alimentos nos pueden producir enfermedades como caries dental, dentro de las más vulgares o corrientes, caries dental, esa obesidad que es muy importante, esa pandemia que tenemos, la diabetes, la osteoporosis, el cáncer, sobre todo los gastrointestinales, sin olvidar también el cáncer de mama, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, el envejecimiento, etcétera, etcétera. Y, por último, decirles que la nutrición comienza en la cocina del ama de casa, pero termina en la unidad de cuidados intensivos. Repito, la nutrición comienza en la cocina del ama de casa y termina en la unidad de cuidados intensivos. Y la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, la mejor herencia, yo que no se enfade ni el director general de Beatriz, ni el director general de la Caja Rural de Soria, pero yo creo que más importante que dejarles una buena cuenta corriente, que también lo es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos,
y a nuestros nietos son hábitos saludables en un medio ambiente mejorado y conservado. Nada más, muchas gracias por, en fin, creo que me he pasado un poquito, pero merecía la pena transmitir esto que les he traído esta tarde y que tantas satisfacciones a nivel personal me ha dado y me seguirá dando. Muchas gracias, Juan Manuel, también a Javier, por supuesto. Y ahora, como comentábamos en el chat, si hay alguna pregunta, hasta ahora se han hecho observaciones muy interesantes, se ha destacado pues, este templo integral de la dieta mediterránea, extremadamente pues, importante y original. Se ha agradecido que se compartan estas presentaciones a través también de la página web de la Fundación Caja Rural de Segovia. Y se han, pues, yo creo que destacado esas ideas que durante la tarde han ido surgiendo. A mí me llama la atención especialmente pues, cómo aparece el tema educativo, ¿no? Yo soy profesora en la Facultad de Educación y por supuesto que me parece extraordinariamente importante esa conexión que se ve entre los niños obesos, adultos obesos, y también ha habido algún participante que ha hecho referencia a la dificultad que tienen de trabajar con niños por la resistencia de los padres a cambiar la alimentación en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, también una cosa en la que se ha insistido ha sido en trabajar con los centros escolares. Yo, si no hay una pregunta en el foro, sí que quisiera preguntar, pues, cuando se ha hecho referencia a esa felicitación, a la participación de la actividad de los profesores en Soria, ¿cómo se gestionan esas actividades? Si hay un programa ya previamente pues, que funciona anualmente, o si son esas cuestiones que se han comentado pero de forma más puntual, etcétera, etcétera. Y por delante, ¿no? Pues ese agradecimiento que está saliendo también tanto por parte de los participantes como, bueno, pues que estamos aquí reunidos. Sí, es que ¿eres Beatriz o Cristina? Cristina. Cristina, que es que no puedo dejar. La mascarilla no se nos ve. Ahora, por fin. No sé si le preguntabas a Javier o a mí. Bueno, me refería más al ámbito soriano, porque es un tema lo que... Mira, oye, os trato de tú. Una de las cosas que para mí mayor satisfacción me producen es cómo colaboran las personas de la Dirección Provincial de Educación y todos los profesores de educación, tanto primaria como secundaria. Es que, ¿cuándo vamos a hacer algo de esto? ¿Qué realizamos? Cuando tengo que enviar algo, es decir, la satisfacción de que no me cuesta. Yo si dijera que todo esto me cuesta trabajo, diría que es falso. Y luego otra de las cosas que para mí es muy importante, y lo he visto estos días también con vosotros, los medios de comunicación. Para mí son como bombas de relojería para enviar elementos positivos desde la Fundación. Son muchos años, son ya 27 años los que llevo dirigiendo y creando esta fundación y solo he tenido colaboración. ¿Qué podemos hacer? Ya me están preguntando por los resultados del trabajo que estamos haciendo sobre grupos sanguíneos y coronavirus, pero es que es todo, quiero decir que no cuesta, que yo lo que decía Javier, aquí yo no sé si dependerá también de las estructuras superiores o de la propia idiosincrasia de los profesores de los centros escolares, pero es que ¿cuándo vienes a hablarles a nuestros escolares? ¿Cuándo hacemos esto? Es decir, que son ellos los que tiran para conseguir esto. Cuando Ramón Struch vino a Soria y visitamos los colegios y estuvo viendo, ahora me decía, cuando hubo un congreso de la dieta mediterránea en Barcelona y yo expuse las grandes satisfacciones en cuanto a obesidad infantil que nos daba Soria y los escolares, cuando vino él aquí y lo vio me dijo, ahora sí que me creo que esto es cierto. Soria tiene
en fin, y lo digo, pero que me perdonen en Segovia, pero lo digo con gran satisfacción, el menor número de obesos y de sobrepeso de toda España. Y también me decían mis compañeros de Chechagüen, de Tavira, de Croacia, en fin, de todas las comunidades emblemáticas, que ellos tenían, porque claro, vienen aquí, estamos 3 o 4 días, que ellos tienen muchísimo mayor obesidad, que es un problema que tienen. Y yo digo, pues afortunadamente nosotros lo que tenemos que seguir es potenciando estas acciones, esas que he manifestado antes. Luego también hacemos sopa de letras, en fin, no he sacado todas las acciones que tenemos porque, porque ustedes vosotros os tenéis que ir a vuestra casa, pero realmente son, ya digo, hacemos boletines para escolares, hacemos libros para escolares. Yo creo que es la mejor inversión que hace Caja Rural de Soria, y creo que también tiene la misma intención Caja Rural de Segovia, es invertir en salud. Y algo que me vais a permitir que os diga, el mejor rédito de la inversión de las cajas rurales es precisamente la salud, devolver en salud parte de los beneficios que tiene la caja rural. Ese es un lema que hemos mantenido desde que está la fundación, desde el año 95, devolver en salud parte de los beneficios que percibe Caja Rural. Y yo creo que eso es fácil, ya digo, que es porque la población ya está, no digo acostumbrada, pero sabe lo que le va a dar. También pusimos un sistema de Soria cardioprotegida, poniendo desfibriladores en todas las oficinas de la Caja Rural y por todo Soria. Y afortunadamente, pues ha merecido la pena, porque son ya más de 12 personas las que, gracias a nuestros desfibriladores, pues han vuelto a vivir, por llamarle de alguna forma. Entonces, hay que invertir en salud, y yo creo que mejor, que no se enfade nadie, que invertir en entregar una baraja, o entregar unas copas, o entregar unos manteles para jugar a las cartas. Yo creo que lo mejor que se puede hacer son todas estas cosas, porque va en ello la vida. Una sola persona que salváramos ya había merecido la pena todo esto. Muy bien, muchas gracias. Hay un par de cuestiones que sí que han salido. Brevemente, a lo mejor nos puede responder. Ahora, había problemas con el sonido. Nos preguntan las participantes si también se trabaja con institutos, que a veces es un poquito más complicado. Y otro tema que también tiene que ver con el ámbito educativo y que también se está trabajando últimamente y poniendo mucho en medios de comunicación y demás es ¿cuál sería el profesional más adecuado para trabajar en los centros estos temas con respecto a la figura de la enfermera? Sí. Con estos temas, si parece, cerramos. Vamos a ver, lo primero, los institutos, tanto como los centros de educación primaria, igual. Los directores de institutos se dirigen a mí ya directamente, o sea, ya lo hacen telefónicamente. Oye, podíamos hacer esto que se me ha ocurrido, oye, pues vamos a darle Bien, creo que lo que ha preguntado, desconozco, de la enfermera es algo, yo diría, elemental. Creo que una enfermera escolar es un elemento que quizá es que nos falta todavía, pero que sería muy importante el tener en cada centro escolar. Yo así de hecho, muchas veces yo me pongo en contacto con las enfermeras de los centros de salud que corresponden a ese centro escolar. Y es muy importante porque hay cosas que nosotros, desde el punto de vista médico o pues a lo mejor no valoramos, pero una enfermera se acerca mucho más, una enfermera de educación para la salud, se acerca mucho más a ese colectivo. Y ojo, que a veces nos dan sorpresa. Yo una vez fui en Olvega, fui a hablarles de la dieta mediterránea a través de la micología y dije, ¿a qué he venido yo aquí?
si son los escolares los que me enseñan a mí, ojo, que estamos teniendo unos escolares, por lo menos de lo que yo conozco, muy bien formados, pero muy bien formados. Muy bien, muchas gracias. Sí, hacía referencia a unos participantes precisamente cuando hablaba de la enfermera también de que hay centros que tienen nutricionistas y si esto debe recaer más, pues eso, en el centro, en la familia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la última frase que acaba de decir, esos escolares que al final llegan con la información a casa, que también es muy importante, ¿no? Ese efecto que llega a las familias. Es un efecto inverso, pero que es importante porque son ellos los que educan a sus padres y a sus abuelos. Uno de los problemas que tenemos ahora, y no me quiero extender, no lo habíamos comentado, son los escolares inmigrantes. Los escolares inmigrantes tienen una cultura de sus padres distinta y hay que hacer una educación, una retroeducación hacia sus familias. Yo creo que eso es otro elemento que también hay que tratar, la retroeducación en los padres de niños emigrantes. ¿Por qué? Porque las características, las condiciones... Hay niños que vienen sin desayunar o les dan una palmera de chocolate o les dan algo... En fin, hay muchas cosas que hacer en ese sentido y la inmigración es muy amplia y muy importante esa educación retrógrada en el sentido positivo, de que sean ellos los que a los abuelos, pues abuelo, he visto esto, pues me han dicho esto, pues esto es lo que tenemos que hacer. Yo quiero insistir en este tema y ahí lo he intentado yo introducir. A ver si no hay eco. Ahora, yo intento introducir el tema de los comedores escolares y ahí es muy importante este efecto de la educación en este espacio. Muchas veces son los propios escolares los que educan a sus padres. Miren, en el colegio que me han dado un plato de lentejas, ¿qué pasa? Que son muy ricas y tú no me las pones nunca, mamá. Cosas de estas son muy, muy importantes que vayan transmitiéndose, como dice, una especie de retroeducación hacia los adultos. De una manera o de otra tenemos que llegar también a esos adultos porque son, en definitiva, los que rigen la economía de la casa, lo que se come, lo que no se come, lo que se compra, y ahí es donde hay que incidir de una manera más directa. A través de los niños es muy importante, pero habría que buscar también otras fórmulas para acceder a los padres de tal forma que puedan convencerse de que pues, si sus hijos no comen bien, pues tienen un problema. El problema, Javier, tenemos, yo es lo que he visto, con los niños podemos acceder, llegar y de verdad que es extraordinario. El problema es el tiempo, las ocupaciones de los padres, los niños con las actividades extraescolares, que viene de música, va a otra actividad extraescolar y no llegan. Y claro, los padres pues priorizan un poco. Para darles una charla a los padres hay que sudar, pero sudar. En cambio, para hacerlo con los escolares a través de los profesores, que luego les preguntan, luego dialogan, te haces cercano a ellos y eso es extraordinario. Pero ojo, con los padres yo lo veo muy difícil por el tiempo en que vivimos, por la sociedad en la que estamos. Comentaban antes de que los padres están acostumbrados a ir al pediatra y que todo esto lo tendría que hacerse desde el centro de salud. Lo que pasa es que esto es hasta una edad, luego a partir de esa edad ya se olvidan. Y a lo mejor desde el centro de salud sería interesante pues a los niños de más edad pues seguirles, hacerles un seguimiento para empezar, para detectar los que tienen problemática y a partir de ahí que sean los propios enfermeros, pediatras, médicos de familia los que aborden a los padres y les convenzan de que tienen un problema con sus hijos. Javier y compañeros de este foro, cuando empezó la pandemia, el año pasado iba a iniciar un programa muy bonito, ya lo tenía hablado con los profesores, que era formar formadores. Es decir,
alumnos de bachillerato se iban a encargar de los de octavo, yo no sé cómo está esto, pero vamos, en esa línea, para educar los mismos escolares, comprometerse a educar a alumnos más inferiores, hacerles profesores de sus compañeros. Y al verlos tan próximos, que no es el rollo este que ha venido este señor de pelo blanco a hablarnos de esto, al ser sus propios, a los que ya hemos formado, eso es algo que se nos ha quedado ahí por la pandemia colgado, pero que yo no dejo de... Es decir, lo tenemos ahí pendiente con la Dirección Provincial de Educación, formar formadores escolares. Creo que es algo que podemos hacer en muchos sitios. Muchísimas gracias. Han salido un montón de ideas, yo creo que para seguir reflexionando, pensando y aplicándolas a lo largo de este tiempo que tenemos. Y gracias a los ponentes, de nuevo a Fundación Caja Rural y la Asociación Andrés Laguna por la organización y a todos los participantes que han estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos. Beatriz, cierras. Gracias y hasta la próxima. A ver si puede ser que el próximo encuentro de salud y nutrición sea presencial y podemos volver a tocarnos, a abrazarnos y a sentirnos. Mientras tanto, pues nos seguiremos viendo y seguiremos luchando por la salud a través de la pantalla. Un abrazo fuerte a todos. Igualmente, Gracias. y a todos los segovianos. Muy bien.